Bien, muy buenas tardes y bienvenidos desde la sede central del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza a el foro de deontología correspondiente al mes de marzo. El asunto que nos trae hoy es la seguridad del paciente en el nuevo Código de Deontología Médica. El ponente va a ser el profesor doctor don Carlos Aybar, a quien presentaré a continuación, y el profesor Cía, don Pedro, como siempre nos hará una introducción del asunto que nos trae esta tarde. Bien, pues el doctor Aybar tiene un extenso y brillantísimo currículum, pero siguiendo sus instrucciones voy a hacer un breve resumen casi telegráfico, y eso que ahora el telégrafo ya no se usa más que en algún despoblado de Estados Unidos. Bien, pues el doctor Carlos Aybar es especialista en medicina preventiva y salud pública y desde siempre ha tenido una profunda vocación docente, y así es profesor titular de medicina preventiva y salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. También siempre ha estado muy comprometido con la investigación y la ética médica y ha sido presidente del Comité de Ética de la Investigación Clínica de Aragón, más conocido por FEICA. Consultor temporal de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ha formado parte del grupo de métodos para investigación en seguridad del paciente, Programa Mundial de Seguridad del Paciente de la OMS. Y ha formado parte del comité de dirección de los estudios ENEAS, APEAS, IBEAS y ARCAS sobre eventos adversos en diversos ámbitos asistenciales de España y Latinoamérica. Y aunque no lo pone en el currículum, pues como podéis suponer, es autor de numerosas publicaciones y comunicaciones en congresos. A continuación, el profesor Cía, don Pedro, nos hará una breve introducción del asunto que nos trae esta tarde. Don Pedro, cuando quiera. Muchas gracias, doctor La Figuera. Muchas gracias, doctor Aybar. Es un gusto, es un placer estar aquí con vosotros y con otros compañeros y futuros compañeros ya atentos a todos los temas, a toda la evolución de la medicina, no solo a través de su temática de los programas, sino, como demostráis vosotros, estáis atentos al cómo hacer la medicina, cómo encauzar todo ese contenido científico en una relación médico-enfermo adecuada, personalizada, que lleve realmente pues, no solo un diagnóstico y un tratamiento, sino una visión holística de toda la persona en su unidad psicosomática. Y para hacer esto con excelencia, advirtiendo de riesgos y de posibles faltas, precisamente está el Código de Deontología en esta profesión importante. Y el Código de Deontología es nuevo, este que manejamos ahora, pues terminado de aprobar en diciembre del 22, pero puesto en marcha ya en el año 23. Y este foro nuestro de deontología, que sigue el hilo del código para enfocar los temas, pues realmente este año nos planteamos que nos parecía lo principal enfocar los temas que eran nuevos en el código, porque es verdad que hay temas que son de siempre, pero que son importantes, pues por ejemplo, la relación médico-paciente o relación entre profesionales, etcétera, pero hay otros que traen un título nuevo que no lo tenía el anterior. Y sobre esto hemos enfocado los temas. Y uno de los títulos nuevos era este de la seguridad del paciente. Seguridad del paciente que tiene ya una raigambre en la medicina a lo largo de siglos, desde esa proclamación de intención de hacer todo el bien posible, pero evitar el mal, no hacer daño, y que llega a formar parte de los puntos fundamentales de la bioética, y se mete aquí pues en la concreción del código deontológico en el tema de la seguridad del paciente. Le dedica el nuevo código pues artículos desde el 39 al 45, ambos inclusive, y lo detalla bastante bien, lo cual refleja la importancia que en la organización médica colegial se está dando a este asunto de la seguridad. Y en ese
artículo 39, el primero, lo primero que hace el código es marcar la importancia, efectivamente. Habla de que efectivamente la seguridad debe ser prioridad en todos los actos médicos. Se dice la seguridad y el bienestar del paciente debe ser prioritario. Y luego vienen una serie de artículos dando ya unas directrices concretas. El 40, hablándole al médico de que no puede ni siquiera obedecer directrices de la superioridad si van a afectar a la seguridad del paciente. Después, indicando que realmente pues hay que ir a detectar los incidentes relacionados con la seguridad, las situaciones de riesgo y declarar a las autoridades pues todos aquellos aspectos de riesgo relacionados no solo con la profesión de uno, sino con el ejercicio profesional de otros profesionales sanitarios, con las instalaciones locales, materiales, etcétera. Y luego pues anima a que el médico pues tenga su vacunación si no tiene contraindicaciones por seguir protegiendo al paciente, y habla después en otra serie de artículos pues de aspectos que dirigen más a los directivos médicos, pues hablándoles de la necesidad de ir creando un registro de incidencias y unos planes de mejora en relación con esas incidencias, y luego a todos, directivos y profesionales, animándoles a crear una cultura que estará en el ambiente ya de nuestras instituciones, una cultura de la seguridad clínica. Finalmente, pues habla el código de la necesidad de colaborar en aspectos de enfermedades de declaración obligatoria o de otros aspectos de actividades de la sanidad pública. Claro, el profesor Aybar sabe mucho de esto. El profesor Aybar, además, es una persona que, por su personalidad, yo siempre digo que hubiera sido un buen médico de cabecera, pero en fin, él se ha enfocado a esta actividad y en esta actividad pues realmente ha marcado importantes hitos para todos nosotros. Pero en fin, no está mal que efectivamente un hombre como él, dedicado de forma relevante a la medicina social y preventiva, pues sea a la vez un hombre sensible a la relación personal y al trato cálido y humano que te encuentras con él siempre que quieres acceder por algún motivo. Si acaso en este conjunto de artículos yo echaría en falta un poquito de extensión hoy sobre el tema de la inteligencia artificial, que se nos mete ya de una manera importante en toda la actividad médica. Es verdad que los artículos 81 y 85 del código referido a la inteligencia artificial pues habla de que el médico debe exigir una fiabilidad de los métodos del método de aprendizaje automático para que realmente se pueda ver una transparencia, una trazabilidad de todos los procesos, y porque es verdad que muchas veces estamos pendientes de los protocolos y los protocolos tienen cada vez más peso y más valor, pero tendríamos que saber a ciencia cierta por qué los protocolos han tomado esas decisiones que luego nos obligan tanto, y que también entre los puntos de esta tarde pues está el hecho de que el médico da importancia a los protocolos y si no los sigue ha de justificar racionalmente por qué no los está siguiendo en determinados casos, porque claro, el protocolo y las herramientas del aprendizaje automático son eso, herramientas, pero no deben ser absolutamente determinantes. Pero claro, la seguridad de cada paciente en su unidad somatopsíquica, en su proyecto de vida, tiene que estar ahí muy presente para el médico a la hora de su actuación. Y por eso nuestra toma de decisiones o vuestra toma de decisiones va a ser cada vez más difícil, yo diría que con más aliciente, más bonita, pero que os va a exigir un esfuerzo y un estudio para que podáis personalizar la medicina y adaptarla a cada uno de los pacientes que llegan a vosotros, y que vais a tener unos medios extraordinarios. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a aportar efectivamente medios formidables para el ejercicio profesional, pero que finalmente vais a ser más necesarios que nunca en
en la toma de decisiones. Y no solo en las decisiones frente al paciente, sino en las decisiones a la hora de introducir los datos en todos aquellos sistemas informáticos, supercomputadores, gemelos digitales, etcétera, para que de verdad los resultados sean coherentes y verdaderamente válidos, que es cuando se tiene pues la cantidad de datos que se necesitan con su diversidad de escenarios, de previsión de posibles efectos secundarios, de variabilidad que pueda haber entre las poblaciones, etcétera. Porque si no, pues hay siempre ejemplos de algún programa pues que diríamos excelente, pues como este que Nature Medicine publicó el año, creo que es del 2018, sobre la previsión de evolución de la sepsis en recién nacidos, que fue un programa muy bien hecho, dando un resultado estupendo, y luego en los escenarios reales demostró que era deficiente. Seguramente, dicen los expertos, faltaron ahí la introducción de más escenarios, de más posibilidades de previsión de efectos secundarios, resultados parciales, etcétera. Algo que obliga a que en todos esos equipos de informáticos, de ingenieros, etcétera, esté muy presente el médico y el médico de cabecera, que desde sus historias clínicas va a remitir una cantidad de miles de millones de datos, de Big Data, como tanto se dice ahora, para elaborar unas bases de investigación que sean acordes con esta medicina futura que os vais a encontrar. Bueno, pues yo creo que realmente quien sabe de todos estos temas es el profesor Eibar, y mucho, y que ya digo tantas veces nos ha orientado en el quehacer de los clínicos, pues que le estamos todos muy agradecidos. Profesor Eibar tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para compartir esta tarde con todos ustedes y con todos vosotros sobre un tema que efectivamente pues sí que le he dedicado, pero no solo yo, sino mucha más gente, tiempo en los últimos años, que es la cuestión de la seguridad del paciente y cómo se enfoca dentro de lo que es el nuevo código de deontología. He planteado la intervención, digamos, en tres partes. Una primera parte referida fundamentalmente a aspectos terminológicos o aspectos más bien conceptuales. Una segunda referida a hacer un pequeño análisis basado sobre todo en la opinión de cómo se refleja el tema de seguridad en el nuevo código. Y para finalizar, plantear qué posibilidades, qué estrategias, qué formas de actuación tenemos para mejorar la seguridad, abordando lo que es la gestión del riesgo, la cultura de la seguridad, ya se ha comentado, y la visión prospectiva y retrospectiva. Seguridad del paciente, lo podemos decir de una manera coloquial, que no viene en los libros. Seguridad del paciente es tratar de que el paciente, cuando lo atendemos, no salga peor de lo que ha entrado. Ese es el resumen de lo que es la seguridad del paciente. Eso no se pone en los libros y por eso hay una definición universal que la propuso la OMS hace unos años, que es todo aquello que se realiza con el fin de reducir el daño innecesario relacionado con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, porque el cero absoluto aquí no existe. Tiene su base histórica en el ante todo no hacer daño, que probablemente se atribuye, probablemente lo dijera Hipócrates, aunque nos parece que estuviera muy claro eso, y también en otra cuestión que es en otra afirmación que hizo un romano que se llamaba Ulpiano, que decía bueno, que la vida era vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. El dar a cada uno lo suyo y intentando llevar esto a terminología moderna, terminología de la calidad, es centrarnos en tres dimensiones de lo que es la calidad asistencial, que son la seguridad, la equidad y la oportunidad. El que cada persona, cada paciente reciba la atención que es la adecuada en función del nivel asistencial, en función de la patología que tiene y en función de los recursos. A Hipócrates le preocupaba sobre todo no hacer daño. A un médico del siglo ya XXI, en este caso un cirujano, un libro que es absolutamente recomendable y además es, no lo digo de mentiras, lo digo de verdad, es un libro entretenido, es un libro de las confesiones de un cirujano,
comentando historias. Y él las divide en 3 apartados, que yo creo que reflejan muy bien lo que ha sido y lo que es la práctica existencial. Él hace una sección que lo llama la falibilidad, la cantidad de veces que él se ha equivocado, que ha metido la pata. Otro apartado, otra sección del libro, que es lo que él llama misterio, que es la cantidad de veces que un paciente ha sobrevivido cuando él pensaba que aquello no tenía ningún remedio. Y otra tercera parte, que es la más interesante, que es la que él llama la de incertidumbre. La cantidad de veces, casi diariamente, que hay que tomar decisiones sin tener toda la información que nos gustaría para tomar una decisión acertada. Estas son las 3 claves de alguien de hoy, de un médico de hoy. También es importante que nos planteemos una cuestión que yo creo que es interesante, es decir, si cuando hablamos de medicina, de salud, hablamos de enfermedades, cuando hablamos de seguridad, que parece un bien absoluto, lo que hablamos es casi siempre de los daños relacionados con la asistencia sanitaria, lo que conceptualmente se llama los incidentes relacionados con la seguridad. Un incidente relacionado con la seguridad es cualquier evento, cualquier circunstancia, un error, un fallo organizativo, una descoordinación que ha ocasionado o que podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente. Y lo clasifica en cuasi incidentes, cuando no ha ocurrido nada, no ha alcanzado al paciente, un incidente sin daño o un evento adverso, cuando realmente ha ocasionado un daño. Me parece muy importante esto y me gustaría centrarme no en los eventos adversos, que es de lo que voy a hablar sobre todo después, pero sobre todo en los cuasi incidentes, cuando no ha ocurrido nada. Ese error, ese fallo que ha ocurrido, pero que no ha tenido consecuencias, pero que de haber seguido adelante podía haber sido muy grave. El analizar un error cuando no ha llegado a ocasionar daño permite un análisis mucho más sosegado, mucho más tranquilo, mucho más reflexivo que cuando realmente ha ocurrido un daño y se ha puesto en marcha lo que llamamos el ventilador de la culpa, ¿no? De ver quién ha sido el culpable de que haya ocurrido algo. Bien, esto es una clasificación internacional y lo que es importante, yo siempre digo que la inseguridad del paciente es un problema de salud pública porque tiene una gran magnitud, afecta a muchísimas personas, tiene trascendencia y sobre todo que tenemos posibilidades de actuación. Terminológicamente hay un término que a mí no me gusta porque creo que es erróneo, valga la redundancia, que es el concepto de error médico. El concepto de error médico se utiliza mucho en las publicaciones para agrupar todas aquellas muertes, todas aquellas lesiones, todos aquellos daños que tienen que ver con la asistencia sanitaria por haberla recibido mal o por no haberla recibido, que también entra aquí. Esto, en un artículo ya de hace unos años, hay muchos otros, pero este es probablemente uno de los más citados, el de Macari, que decía que los errores médicos ya digo, en ese concepto amplio de lo que son los incidentes relacionados con la seguridad del paciente, en ese concepto amplio, ¿sí?, vendría a ser, y eso teniendo en cuenta que no hay nadie que en un certificado médico diga que este paciente ha muerto por un error médico, porque eso no es una causa de defunción, bueno, pues podría ser aproximadamente la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Un país que se aprecia de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, al menos uno de los que más recursos consume. En España tenemos datos, tenemos información. Algunas de las personas que están aquí han participado en ellos, que son el estudio ENEAS, que es el estudio de eventos adversos en los hospitales, un estudio de incidencia, el estudio APEAS, que es un estudio de prevalencia de pacientes atendidos en atención primaria, y un estudio ya cualitativo, que es el que se refiere a los pacientes atendidos en hospitales de media y larga estancia y residencias y centros sociosanitarios. Bien, ¿esto qué nos dicen? Esto lo que nos dicen estos estudios es que aproximadamente un 10% de los pacientes, un 9,3% de los pacientes atendidos en los hospitales tienen un evento adverso relacionado con la asistencia sanitaria que figura en la historia clínica. Yo creo que esto es importante porque hay otros eventos adversos que no figuran. Un 1%, 10 veces menos, de los pacientes que se atienden en atención primaria también tienen un evento adverso y no sabemos cuántos de los pacientes que son atendidos en residencias y centros sociosanitarios porque no hay un instrumento como la historia clínica como para poder utilizarla para medir esto. ¿Cuáles son los eventos adversos más comunes? Bueno, pues los problemas relacionados con la medicación,
las infecciones asociadas a la atención sanitaria, los problemas relacionados con procedimientos, eventraciones, problemas transfusionales y los problemas relacionados con los cuidados, úlceras por presión, caídas de los pacientes, fallos de identificación de los pacientes, etcétera. Bueno, esto es un poco el panorama. Yo siempre digo que me gusta que nos quedemos con una cifra 10%, un 1%, porque parece que es 10 veces menos, pero el problema no es baladí, ¿eh? Los centros sanitarios somos de las pocas empresas que van bien y van creciendo, ¿eh? Estas cifras, que son las más recientes, yo creo que nos ponen un poquito en situación de qué es con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, casi en un año, el año sobre el que hay más datos más recientes, casi 5 millones de altas, 36 millones de estancias hospitalarias, que se dice pronto, casi 5 millones de intervenciones quirúrgicas de distinto grado, ambulatorias, graves, etcétera. 352.000 partos, el 24% instrumentales por cesárea y 28 millones de urgencias. Bueno, si aplicáramos el 10%, ese 9,3% que estábamos diciendo, ¿esto qué nos pondría? Para ponernos en situación. Ese 10%, que aparentemente es un dato más, nos diría que aproximadamente casi medio millón de españoles y españolas tendría cada año un evento adverso, ¿eh? Entonces esto ya, dices, ¿cuántos son 500.000? Bueno, pues aproximadamente la población de Valencia, ¿eh? Toda Valencia con un evento adverso cada año. Si hablamos de centros de salud, podemos plantearnos, no son especulaciones, puedo hacer una cierta interpretación de los datos, pero no es ninguna falacia. 256 millones de consultas, ¿eh? Es decir, bueno, vamos a suponer una frecuentación que es superior, pero vamos a suponer una frecuentación que es la disponible de 5,4 consultas por paciente y año. Esto nos daría, bueno, distribuido en medicina y pediatría, esto nos daría como 4 millones y medio aproximadamente, 4 millones y medio de pacientes con un evento adverso en atención primaria. Leve, en general relacionado con la medicación, pero sobre todo en gran parte evitable. Esto yo creo que nos da una idea. Bueno, 4 millones es la población de Madrid, aproximadamente, Madrid, comunidad autónoma, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene el problema. Pero yo me gusta destacar, y creo que se debe destacar, que realmente no podemos medir todo en términos negativos, no podemos medir todo en términos de mortalidad, de morbilidad, de errores y demás. Podríamos medirlo también, como dice Aguande, es decir, uno de los autores, un cirujano norteamericano, que es el que había escrito el libro que comentábamos antes y que más se ha ocupado de esto, y es que la muerte que no ha ocurrido es invisible, ¿eh? También hemos evitado muchas cosas que no constan en ninguna estadística. Y yo creo que este es un tema importante. Y también destaca que, bueno, hay cierta tendencia a eso que él llama las actitudes del rescate y del heroísmo, de cara a implicarte más, a hacer eso que llamamos todo lo posible por sacar adelante un paciente, ¿no? Bien, esto nos da un panorama que refleja muy bien la figura del iceberg, la figura del témpano, ¿eh? Bien, la parte visible del iceberg son los errores de medicación, son las caídas de los pacientes, son la sepsis debido a una mala higiene hospitalaria. Eso es la parte visible del iceberg. Pero ¿por qué emerge un iceberg? Porque hay 8 partes siempre del problema que no se ven, ¿no? Y lo que no se ve, y que es lo que hace que emerja cada día más este témpano, este iceberg de los eventos adversos, son las características de los pacientes que atendemos, cada vez más envejecidos, cada vez más polimedicados. Por otra parte, también tenemos unas presiones del entorno social, familiar, económico, de hacer todo lo posible, de nuevos medicamentos, a veces de una eficacia o de una efectividad no comprobada. No somos perfectos, cometemos errores, también comentaremos algo de ello. También tenemos una cantidad de productos sanitarios y tecnología sanitaria muchas veces sin evaluar y en la cual a veces confiamos en exceso, y también trabajamos en un sistema que no es como nos gustaría. Nos gustaría que tuviera muchos más recursos, que en definitiva funcionara mucho mejor, que estuviera mucho mejor organizado, pero esto no es así. Bueno, pues en este mar de la inseguridad es donde emergen
los eventos adversos. Pero vamos a entrar un poquito en las causas, ¿no? En los determinantes. Vamos a hacer un poco lo que se llamaba de lógica proposicional, ¿eh? Eso que se decía de que si A es igual a B y B es igual a C, A será igual a C, ¿no? Evidente. Bueno, equivocarse es humano, eso estaríamos todos de acuerdo. A es igual a B. Los profesionales somos sanitarios, los profesionales sanitarios somos humanos, o al menos tenemos forma humana, yo creo que también es evidente. Por lo tanto, los profesionales sanitarios se equivocan. Se equivocarán y se han equivocado. Es decir, lo que hay que hacer es que esto sea lo menos probable posible, pero también se equivocan los directivos, las personas que se ocupan de la gestión de los centros y los pacientes a veces también, ¿eh? Y todavía más en determinadas circunstancias, ¿eh? Yo creo que esto es importante que asumamos lo que antes comentábamos, la falibilidad. Y podríamos definir lo que es un error. Yo creo que todos tenemos una imagen, una vaga idea de lo que es un error, pero como todo tiene unas definiciones, pero yo destacaría dos cosas, ¿no? Una es que los errores son involuntarios. No hay nadie que se equivoque a mala idea, ¿eh? Las personas nos equivocamos por despiste, ¿eh? Algo de lo que yo peco, y la gente que me conoce lo sabe, tiene fe de ello, por olvidos, por despistes, porque tenemos otras preocupaciones que hacen de la vida personal, que hacen que no estemos al 100% de atención en lo que nos ocupa. Y dicho, a mí me gusta también poner, ya que estamos en Semana Santa, luego volver a hablar de la Semana Santa, que relacionarlo esto con los pecados, ¿eh? Los pecados, si alguien lo recuerda, eran de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿eh? Pensamiento por no pensar las cosas, de palabra, de hablar lo que no debes o de no hablar lo suficiente, y de comisión y de omisión por no hacer lo que debes o hacerlo mal. Yo creo que esto refleja un poquito, hay mucho más escrito sobre esto y mucho más serio de lo que yo lo estoy comentando ahora, pero creo que da una idea de lo que estamos hablando. Y también me gusta destacar que hay una serie de errores sobre los errores, que yo creo que son importantes. Uno muy importante es el que lo cometen los malos, los malos profesionales, los torpes. Eso es falso, ¿eh? Las personas más comprometidas con el trabajo, los que más actividad hacen, son los que más probabilidad tienen de equivocarse. Hay gente que no hace nada y nunca se equivoca, ¿eh? O hace muy poco y se equivoca bastante menos. Otro concepto erróneo es que los errores siempre tienen malas consecuencias. Tampoco es cierto. Nos equivocamos muchísimas veces, pero muchas veces no ha pasado nada. Nos pasan hasta inadvertidos los errores. Otra cuestión es el que no sabemos diferenciar a veces entre lo que es una complicación clínica relacionada con la evolución de la historia natural de la enfermedad y lo que es un evento adverso, que es con la atención que le hemos prestado y que probablemente se podría haber evitado. Otra cuestión es que los errores, efectivamente, esto es verdad, los errores son aleatorios y son muy variados, pero hay una serie de errores que son muy comunes, pero muy comunes, ¿eh? Es muy difícil ser innovador a la hora de equivocarse, ¿eh? Sí, casi siempre, bueno, hay gente que se esfuerza, ¿eh? Pero en general, no hay nadie, que es muy difícil ser el primero que ha cometido un error, ¿eh? Entonces, esto es muy gordo, pues alguien lo ha cometido antes ya. Otra creencia extendida, bueno, si nadie se entera, esto pasará inadvertido y esto no habrá, entre comillas, consecuencias. O, bueno, es decir, es una conducta, yo creo que un poquito infantil, pero de la cual todos la hemos tenido alguna vez, ¿eh? Y luego hay otra cuestión, y es que pensamos que es más fácil cambiar las personas que las situaciones. Falso, ¿eh? Las personas somos muy difíciles de cambiar y conforme más mayores nos hacemos, más, ¿eh? Hay que cambiar, si hay posibilidad de cambiar algo son las situaciones. Bueno, pues vamos un poco a plantearnos cómo se puede analizar este mundo de los errores. Bueno, todos sabemos que cuando hay varias etiologías sobre una patología es que no hay ninguna que satisfaga todos los requisitos, ¿no? Y por eso yo les propongo dos, ¿eh? Una es pensar que las personas, puesto que son ellos los que la cometen, son la causa de los errores. Otra
forma de pensar es que el sistema es la causa de los incidentes. Bueno, ya tenemos identificadas 2 causas. ¿Cuáles serían los tratamientos? Hay 2 estrategias que son la de la culpa y la del aprendizaje. Vamos a ver. Vamos a la primera. Las personas, ¿por qué se equivocan? Porque son olvidadizos, despistados, torpes, indolentes, malos profesionales, torpes, vagos, poco inteligentes. Es muy fácil de pensar, e incluso a alguien hasta se le ocurre, como digo yo, piensa en alguien, ¿no? Cuando ve esto. Pues que a lo mejor hay alguien que está pensando en nosotros, ¿no? Es decir, bueno, entonces los errores son la causa de los eventos adversos, ¿vale? Si esta es nuestra forma de pensar, ¿el tratamiento cuál es? El tratamiento es saber quién ha sido, ¿eh? La estrategia culpabilizadora. Identificarlo, señalarlo, castigarlo, despedirlo. Están las cosas como para despedir a muchos profesionales ahora, y emprender acciones disciplinarias. Yo, de verdad que no me parece una estrategia que funcione demasiado bien, Más que nada porque además las decisiones, hay una cosa que se llama el libre albedrío también, ¿no? Es decir, no tomamos las decisiones porque sí, es decir, las decisiones las toma el que está en el filo del bisturí, pero vienen mediatizadas por los recursos de que se dispone, por el sistema organizativo, por cómo funciona un servicio, por cómo funciona un centro, por la organización en definitiva. Es decir, identificar al que está en el filo del bisturí es de lo más... está tirado, es lo más fácil, ¿no? Es decir, es ese que le ha puesto una inyección de un medicamento que era erróneo, o esa profesional que le ha puesto un medicamento que era erróneo y el paciente ha hecho un shock anafiláctico, pero ¿qué es lo que ha acontecido antes? Es lo que habría que analizar, el mango, ¿no? De cómo funciona esto. Vamos a pensar en el sistema. El sistema es el entorno en el que trabajamos. Bueno, es decir, lo que también se llama las condiciones latentes. Vamos a plantearnos otra forma del problema. Las personas, hemos dicho que eran que equivocarse era humano, cometen errores, algunos son esperables, otros son previsibles y algunos son evitables. Y los errores se facilitan sobre todo en determinadas circunstancias. Es más fácil cometer un error cuando estás cansado que cuando estás recién entrado a trabajar. Es más fácil cometer un error cuando hay un montón de ruido e interrupciones en una consulta o en un quirófano que cuando el ambiente es más sosegado, más tranquilo. Si este es el planteamiento, que yo creo que es un poquito más acertado, lo que nos tendríamos que plantear es no el quién ha sido, sino cómo ha podido ocurrir esto, qué es lo que ha pasado. Y entonces lo que se hace es identificar qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido los determinantes, por qué ha pasado, reparar el daño, obviamente, si es que lo ha habido, buscar causas profundas en la organización, en la coordinación, etcétera, y rediseñar el sistema para intentar que las cosas funcionen mejor. Bien, este es un esquema que resume bastante bien y que se enseña muchas veces, que es el esquema de Rison. El sistema pone barreras, pero bueno, es decir, hay quien piensa que el que se alineen los agujeros del queso es fruto de una conjunción astral, pero esto no es así. Esto ocurre todos los días, varias veces. Ponemos barreras, exigimos formación, ponemos coordinación, etcétera, pero a veces esos peligros se transforman en daños, ¿no? Bien, esta es la primera parte de una visión panorámica. La segunda sería esto, ¿de qué va en el colegio? ¿Cómo ha abordado el nuevo código deontológico el tema de la seguridad? Confieso que esto me ha obligado a leerlo entero, lo cual ya es y tengo que confesar también que me ha gustado. Me ha gustado que hablé con el que era en su momento, cuando se aprobó, el presidente del colegio, de la Organización Médica Colegial, Rodríguez Sendín, porque lo conocía para ver y sé cómo pensaba, para ver cómo había ocurrido esto. Bueno, aparte de que la conversación fue positiva y entretenida, y efectivamente yo creo que aquí se ve parte de su mano. Hay una cosa que me gustaría, o su forma de pensar, mejor dicho, me gustaría destacar. En el anterior código, que era de 2011, si no me equivoco, dándole a la búsqueda de la palabra seguridad, se citaba 3 veces.
hablaba de seguridad del medicamento, de seguridad del médico y de la seguridad informática. En esta nueva edición se habla 20 veces. 20 veces, y hay varios capítulos que enfocan, a mi modo de ver, bastante bien la cuestión. El artículo, la parte de la calidad, la parte de la responsabilidad, un capítulo específico sobre seguridad y otro artículo que antes lo comentaba el profesor Cía sobre la importancia de la inteligencia artificial y las bases de datos, las megabases, ¿no? Bueno, yo recomiendo leerlo, como no puede ser de otro modo, pero yo me gustaría destacar una serie de puntos clave que aquí influye, en mi opinión, influye en la valoración y probablemente sea incompleta, y a lo mejor hay alguna en la cual a mí me guste más. Bueno, hay una serie de artículos que llaman la atención sobre 4 puntos que a mí me parecen importantes. Uno es la adecuación y la equidad, el hacer lo que procede en cada momento, y tratar de evitar eso que hemos llamado la medicina defensiva. El anterior código tenía una orientación mucho más hacia la medicina defensiva. En este da un enfoque, además, mucho más positivo y mucho más realista. El plantearnos la importancia que tiene para la seguridad del paciente la efectividad clínica y las intervenciones que aportan valor. Huir de todo aquello que es innecesario, de esas pruebas diagnósticas, de esos tratamientos que apenas aportan valor al bienestar del paciente, ¿no? Y luego otro punto que yo creo que también es importante, que es el trabajo en equipo y el compañerismo mencionado específicamente. Más puntos que son importantes o que yo destacaría. Bueno, sí, no voy a revisar todos, pero por eso destaco algunos puntos. Otra vez, además de lo que hemos citado del valor y la efectividad en todas las intervenciones, la importancia que tienen las decisiones compartidas con el paciente. Es verdad que para esto hace falta tiempo, es uno de los recursos más necesarios probablemente en el sistema, pero es una de las claves para que de alguna manera los riesgos sean correctamente valorados. Y también la transparencia y la equidad, ¿no? Es decir, extendida el tema de la transparencia, además, a los médicos con responsabilidades en dirección y gestión. Yo creo que esto es otra aportación que este nuevo código tiene que merece la pena destacar. Puntos más importantes también, a mi modo de ver, claves en este nuevo código deontológico. Plantea cómo afrontar el error. El error ocurre y hay que afrontarlo y hay que dar unas pautas. En esas pautas son claves la comunicación, la transparencia y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, aunque luego volveré a insistir sobre ella, empieza por la identificación de los riesgos y luego para tratar de evitarlos, reducirlos, mitigarlos y repararlos. Y plantea también la cuestión, que ahora insistiré también sobre ella otra vez, de saber pedir perdón, saber pedir disculpas. Y obviamente tener un seguro de responsabilidad civil profesional para el caso de que haya que reparar si el daño ha tenido malas consecuencias. Estos son algunos de los puntos que estábamos comentando, ¿no? La información y el consentimiento. El consentimiento informado es un papel, pero es mucho más que un papel. Teníamos que hablar del paciente informado. Yo creo que eso es un aspecto importante. La disculpa hay que prepararla. No es decir, ay, perdón. Hay que de alguna manera va más allá de la educación básica. Un hecho que es importante, que todos somos conscientes, y conforme pasan los años más, es que la confianza cuesta bastante tiempo ganártela, pero que se puede perder en minutos. Una cuestión que a mí me parece importante y no leo todo, que es el tema de los jueces. En esa medicina defensiva, en ese planteamiento, en esa némesis o en ese planteamiento de lo que es la medicina defensiva, los jueces juegan un papel importante, son quien decide si se ha hecho bien o se ha hecho mal, sin haber participado o haber estado presentes, pero en general los jueces, la judicatura, lo que reprocha es, más que el error, mucho más que el error, la falta de información y la comunicación. La ignorancia es una cosa, en general, que debemos de hacer de frente, y la impericia es otra, que creo que es otra cuestión. Y me gustaría destacar 2 cuestiones que son importantes, lo que llamamos la cultura justa, de cómo abordar todos estos temas en el sistema, y lo que se llama las segundas y terceras víctimas. Obviamente, un paciente que ha sufrido un daño es un paciente, una víctima, pero los profesionales que han estado involucrados, que se han visto de alguna manera relacionados con el mismo,
de verdad que no lo pasan mal, perdón, no lo pasan bien. Por eso se habla de ellos como las segundas víctimas de los errores, ¿no? Y son a veces, bueno, es decir, desde pequeños trastornos, faltas de sueño, es decir, hipervigilancia, hasta personas que se han llegado a suicidar por el error. De todo hay, hay un abanico de reacciones y eso serían las segundas víctimas y también las terceras víctimas, que son las instituciones. De ahí que se haya planteado el tema de si habría que plantear... Hay un grupo de Bilbao, es decir, de abogados de la Universidad de Deusto y también con participación de la Facultad de Derecho de aquí, preocupados, y también se ha hecho algún intento también con el Congreso de los Diputados por intentar hacer, lo que pasa es que para esto está el patio político poco predispuesto en este momento, lo que se ha llamado las leyes de la disculpa, ¿no? Y se ha intentado varias veces. Más cuestiones que me gustaría, también se ha comentado, la primacía de la seguridad, el ante todo no hacer daño, perfecto, es decir, pero además dos cosas que también son importantes, el profesionalismo y la autonomía profesional, es decir, frente a las presiones que se pueden recibir de otros niveles de gestión o de los distintos niveles de gestión o por parte de la industria, ¿no? Más cosas también, es decir, una orientación a destacar hacia el buen hacer, ir hacia la calidad más que hacia lo que como ya hemos comentado, más que la medicina defensiva, ese enfoque de intentar hacer las cosas mejor y no hacerlas por lo que me pueda pasar. En la gestión del riesgo también se destaca también, aquí ahora ya también, la importancia que tiene la notificación de eventos adversos, la notificación de incidentes, de reacciones adversas, etcétera. Pero para notificar hace falta unas estructuras, que lo comentamos, hace falta un sistema que garantice la confidencialidad, que garantice que se van a hacer planes de mejora y que se desarrolle en ese ambiente o en esa cultura no punitiva, ¿no? También se centra en la cuestión de las guías clínicas y los protocolos, ¿no? Es decir, bueno, las guías clínicas y los protocolos son documentos orientados que deberían, muchas veces, casi siempre lo están, basados en la mejor evidencia disponible. Pero la evidencia disponible va cambiando y también las guías clínicas también. Y yo creo que esto es importante, pero hay veces que no se pueden seguir a rajatabla las guías clínicas. En tales casos lo importante, y eso lo destaca aquí, es contar con el consentimiento del paciente y hacer constar de por qué no es viable el seguimiento de la guía clínica en esas circunstancias. Hacerlo constar porque ese es el documento que tiene valor. Más puntos a destacar en este nuevo código. Bueno, pues la importancia de implicar a otros niveles, es decir, obviamente la seguridad, el trabajar con calidad y seguridad depende de esa persona que estaba en el filo del bisturí, pero también de todos que manejan el bisturí, de lo que se llama la gobernanza del sistema sanitario. Bien, en este caso hacen falta ciertas estructuras organizativas, hay un sistema que garantiza la confidencialidad a la hora de notificar en los hospitales y en algunos centros de atención primaria, la formación y el entrenamiento tanto en grado como en formación especializada, sobre todo y en formación continuada, y la gestión que ya se ha comentado, la gestión de riesgos. Bueno, todos estos son aspectos ya de alguna manera comentados y que no quiero insistir demasiado para no aburrir demasiado tampoco. Bueno, y el último apartado, que también se comentaba antes, son las amenazas y las oportunidades crecientes. Esto es una eclosión probablemente, es decir, que reconozco que a mí se me escapa de las amenazas y oportunidades que conlleva la telemedicina, las tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial o las macrobases de datos. Todos asumimos que la telemedicina, los sistemas de comunicación facilitan el recibir una atención oportuna, más efectiva, más rápida, más ágil, etcétera, pero también tiene sus riesgos y hay que medirlos y valorarlos, ¿no? Dicho todo esto, bueno, ya hemos visto de qué va esto. Pues, ¿hay recetas para mejorar esto? Bueno, yo he puesto aquí, no voy a decir que me gusta cocinar porque sería mentira, pero yo recomiendo 3 libros de 3 libros de cocina, ¿no? De recetas de cocina. ¿Por qué los recomiendo? Pues porque son muy facilitos, y casi siempre tienes todos los ingredientes y casi siempre todo lo que proponen es rápido, no hay ahí unas grandes elaboraciones, ¿no? Sencillez, rapidez y factibilidad son lo que determinan las recetas para hacer para intentar cocinar algo, ¿no?
En esa cocina estamos todos involucrados. Esta imagen, que yo creo que es bastante divertida, es decir, recuerda bastante una orla, pero bueno, una orla un poco animal, ¿no? Es decir, más bien de veterinaria, en el cual todos estamos implicados. Los más mayores, los medianos, los directivos, los polluelos, ¿eh? Es decir, bueno, todos tienen aquí un papel a hacerlo. Dicho ya más en serio, intentando llevar un poquito esto a donde queremos llegar, decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero, saber qué está ocurriendo, ¿eh? Saber qué hacer ante lo que está ocurriendo. Comprobar si se hace, porque todos sabemos muchas cosas, pero muchas veces no lo hacemos. Y luego intentar mejorar la implementación de lo que se sabe. Para saber qué es lo que ocurre, cuáles son los problemas de seguridad, hay investigaciones epidemiológicas, hay el estudio ENEAS, el estudio APEAS, el estudio IBEAS, el estudio de ARCES, etcétera, pero eso es una cosa que es tremendamente costosa y además los resultados dan siempre los mismos, ¿eh? Es más interesante de cara a lo que es el trabajo diario, lo que son los sistemas de análisis de casos, la vigilancia y la monitorización en los servicios, los sistemas de notificación y disponer de un sistema de gestión de riesgo. El saber qué hacer es aplicar en la medicina que hacemos el conocimiento, los grados de evidencia y los criterios de factibilidad y sostenibilidad. Es decir, hay muchos aspectos que no son sostenibles y además no aportan valor. Comprobar si se hace, la vigilancia, a través de observación, inspección, indicadores, etcétera, y también, de alguna manera, para mejorar la implementación, aplicar herramientas simples de la calidad, como el planifico, hago, compruebo y evalúo, etcétera, o las normas ISO, etcétera, pero yo creo que esta es otra cuestión que excede a lo que planteábamos hoy, ¿no? Hay dos claves que son importantes y que sí que tienen que ver de alguna manera para demostrar que se está haciendo lo que se debe y tratar de evitar litigios. Una es una buena historia clínica. Una buena historia clínica es en la que hay la información de por qué se han tomado las decisiones, es la mejor prueba para llevarla ante un tribunal. Y hay una cosa que a mí me gusta tener siempre, que te lo dice cualquier persona que se relaciona con la judicatura, ¿no? O con eso que se llama los errores médicos que terminan en un juzgado, ¿eh? Lo que no está escrito no existe, ¿eh? Tú has podido hacer todo lo que debías con un paciente, pero si no lo has escrito, eso no lo puedes justificar. Y una relación esmerada con los pacientes, ¿eh? Casi todos los casos de errores, de problemas, de resultados adversos, que muchas veces no son tales, sino que son complicaciones que se ven en los juzgados, tienen que ver más con una mala relación médico-paciente entre profesionales y pacientes y un deterioro de las relaciones. Es mucho más que hechos en sí, ¿no? Otro punto importante es que es muy fácil. Cuando tú ves lo que ha ocurrido, sí. Bueno, todos hemos visto la tragedia esta de Valencia de hace unos días, del edificio que ardió. Sí, ahí estaríamos, pero bueno, ¿cómo a nadie se le ocurrió revisarla? Es decir, ¿de acuerdo? Es decir, pero esa visión a posteriori, lo que te produce es un sesgo de distorsión, ¿eh? Lo que hay que plantearse es el analizar que antes de que ha ocurrido lo que llamamos la visión proactiva. Y yo creo que este es importante, ¿no? Es decir, la visión reactiva es complementaria y va bien cuando ha ocurrido cosas para intentar mejorar, pero no siempre es lo más adecuado, ¿eh? ¿Qué sistemas de gestión de riesgo hay? Bueno, yo pongo esta diapositiva, es decir, los montañeros son gente muy osada, muchos son muy osados, ¿no? Sobre todo los escaladores. Y tienen una percepción del riesgo que difiere de las personas que no son tales, ¿no? Por ejemplo, para escalar, en este caso, unos mayos como los mayos de Riglo, pues tienes tres posibilidades, otras tres actitudes. Una es decir, bueno, yo no subo a menos que me suban en el ascensor, o suba por detrás, o me suban con una cuerda y con 3 o 4 cuerdas de tal, el plan A, ¿no? Eliminar riesgos. Bueno, 0 riesgos. 2, otra es minimizar el riesgo. Bueno, un equipo bien preparado, bien coordinado, bueno, puede lograr unos buenos estándares. O un plan C, es, bueno, ponerte a subir.
¿vale? Es decir, que te falta el arnés, que es igual, que yo soy capaz y me lo subo. Bueno, esto refleja bastante bien, a mi juicio, lo que se llaman los 3 modelos de sistemas de gestión del riesgo clínico que además se utilizan en el día a día. Hay un modelo ultraseguro que es dirigido a eliminar el riesgo. Un sistema ultraseguro es el sistema de transfusiones para evitar que haya errores transfusionales. Comprobar, recomprobar y vuelta a recomprobar. ¿Vale? Y aún así, a veces hay errores transfusionales. Un sistema, el más general, el más recomendable para todo lo que es la asistencia sanitaria programada, en primaria y en especializada, es lo que se llaman los modelos de alta fiabilidad. Es intentar garantizar el máximo de seguridad. Es decir, oiga, nosotros hacemos las cosas bien. Es decir, identificamos los riesgos, los valoramos, ponemos planes de barreras, como las lonchas del queso que veíamos antes, etcétera. Y luego hay otro modelo que también funciona, que necesariamente está en funcionamiento, que es lo que se llama el modelo ultraadaptativo. Y es que hay veces que tú puedes tener todo tipo de guías clínicas, todo tipo de protocolos, todo tipo de recursos, pero un día se hunde un puente y o hay un incendio y aparecen en urgencias muchos más pacientes de los que pueden atender, aparecen pacientes con fracturas abiertas y ahí no están los protocolos y ahí hay que arreglar con lo que hay. ¿Me explico? Hay que adaptarse. Naturalmente ese modelo, es decir, hay que aceptar el riesgo y bueno, es otra forma en la cual a veces nos vemos obligados a actuar. Los que somos algo un poquito más mayores y hemos jugado a coches, al escalestres de antes, más que en una pantalla, a veces se estropeaba el coche, ¿no? Y cuando se estropeaba un coche lo que hacías era lo siguiente, quitabas los tornillos, separabas la chapa, mirabas las piezas sueltas, las intentabas juntar e intentabas que aquel coche volviera a funcionar. Es decir, analizar, desmontar y intentar que funcione. Este desmonte del coche, hay muchos sistemas. Es decir, cuando ha ocurrido un incidente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver, bueno, cuáles han sido los errores, pero también cuáles han sido las condiciones en las cuales se han acontecido esos errores. Hay muchos sistemas y es un tema que da bastante de sí, ¿no? Una actitud. Probablemente todos hemos oído hablar de Baltasar Gracián, nacido en Calatayud, como alguna de las personas que también están aquí en la sala, pero muerto en Tarazona, fallecido en Tarazona, un aragonés de pro. Y además probablemente uno de los aragoneses con Goya más universales que hay, y con Buñuel. Bueno, es decir, cuando ves estas frases te parece que en vez de escribir lo que llamaba el oráculo o el arte de la prudencia, lo que escribió era un tratado de farmacología, ¿no? De piensa 2 veces antes de actuar, para curar la enfermedad no busques un remedio que produzca 2, actúa por reflexión que no por obstinación, no te dejes de llevar por lo último que te han dicho y no te descuides ni desprecies un problema porque sea pequeño. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta para lo que llamamos la prudencia, que es una virtud, ¿no? Que se trata, como dice el diccionario de la lengua, de tratar de discernir lo que está bien de lo que está mal. La cultura de la seguridad, ¿qué es? Que hablamos tanto. Bueno, la cultura es la forma en la que se hacen las cosas en un centro o servicio. Yo he trabajado durante tiempos prolongados en 3 hospitales y de verdad que la dinámica era muy distinta de unos a otros. No voy a decir ni cuál es mejor ni peor, pero los valores eran unos, en otros eran otros, en unos se priorizaban unas cosas, se hacían las cosas de una forma y en otros de otras. La cultura muy generalizada de la seguridad del paciente es esta, ¿no? Y no lo leo todo. Bueno, algo de lo que queda bien hablar, queda muy bien organizar una charla, pero bueno, ya me olvido de ello, ¿no? El silencio y la ocultación sobre fallos, errores, es una conducta habitual. A veces tenemos un predominio del individualismo sobre el trabajo en equipo o la confianza excesiva en tecnologías y dispositivos que realmente no siempre están evaluados. De ahí que se hable de que hay unos niveles de cultura de la seguridad. Es decir, de actuar solo en los niveles patológicos o en los niveles, o cuando ha ocurrido algún incidente, analizarlo muy bien e intentar ser un poco más proactivos y de alguna manera que la gestión del riesgo forme parte de lo que hacemos.
hace tiempo hicimos un artículo que hablaba de la cultura de seguridad en los directivos y en los gestores del sistema de salud, del sistema. Y realmente, bueno, es decir, no lo voy a recomendar porque no, pero merecía la pena ver cuál era la actitud, no ya en este caso de los que estaban en el filo de bisturí, sino de los que lo manejaban. Estamos en Semana Santa y, bueno, es decir, esta oración, aunque pues yo diría que es bastante ecuménica, ¿no? Y asumible por todos, ¿no? Es decir, bueno, dame Dios habilidad o dame Señor habilidad para cambiar las cosas que puedo mejorar, ánimo para soportar las que no puedo modificar y capacidad para diferenciar unas de otras. Esto es la gestión del riesgo. Esta es la oración de la gestión del riesgo. Se llama oración de la serenidad. Y ya con esta terminamos. A mí me parece interesante. Se lo oí una vez a un norteamericano que había trabajado bastante en estos temas y dice yo, bueno, tenía todo lo que tenía que saber sobre seguridad lo aprendí en el jardín de infancia, en el parvulario. Dice, ¿y qué es? Dice, bueno, no lo digo por orden, lavarte las manos, un aspecto crítico para la seguridad del paciente, no solo antes de comer, como decía aquí, sino cada vez que procede. Bueno, jugar sin hacer trampas, compartir todo, conocimiento y desconocimiento, intentar todos los días aprender algo y pensar, mirar y el orden y no hacerse trampas a uno mismo. Yo creo que estas claves de Keynes, de todo lo que necesito saber en la vida, es decir, y lo aprendí en el jardín de infancia, bueno, pues reflejan bastante bien lo necesario para hacer si queremos realmente un poco cambiar y mejorar la seguridad. Por mi parte nada más y muchas gracias por aguantar todo este rato. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Ibar. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos para que tanto los asistentes a la sala como la gente que se ha conectado al chat que puedan hacer sus preguntas, opinar, reflexionar. Adelante. ¿Alguien que quiera abrir el fuego? Y si no, veo que el profesor Cía tiene un montón de apuntes. Toma. Bueno, pues, Javier, los apuntes no es porque me queden dudas, sino porque merecía la pena esto, tenerlo y guardarlo. De todas formas, sí que he escuchado algunas cosas interesantes. Ha llegado a decir en esta charla brillante, pero a la vez sincera, dice, al final me he leído el código, confieso que no lo había leído. Es que esta es una de las ideas madres de la organización de este foro de deontología. Hace 10 años, cuando lo empezamos, lo que pensamos es eso, que decíamos, nadie lee el código de deontología, pero claro, nos parábamos a pensar y decíamos, es que yo tampoco. Por lo tanto, hay que dar un cauce para que todo aquel que quiera lo escuche. Pero es que es necesario leerlo. El código de deontología luego es más bonito de lo que parece. ¿A que sí? Es decir, que un código de deontología no es un boletín oficial del Estado aburrido, es que te lanza muchas ideas de cara a la excelencia en la profesión, muchas advertencias de problemas que has tenido en la práctica y no te habías atrevido ni siquiera a planteártelos a ti mismo y ahí te los exponen. En fin, que es un documento lleno de alicientes para todos. Hay que leerlo, efectivamente. Yo sí que quería preguntar también respecto de la confianza. Es verdad que el código anterior de deontología ya hablaba de que la relación médico-paciente se basaba en la confianza, era uno de los pilares, claro, sobreentendiendo que esa confianza está sobre la base de la verdad que diga el paciente al médico y el médico al paciente. En este nuevo código vuelve a aparecer la confianza y el respeto como los dos pilares de la relación médico-paciente. Estamos en una época en que, vamos a ver, el paciente es cada vez más instruido. A veces hay quien recela de si lee demasiado el Internet, de si no entenderá, pero yo voy teniendo la impresión de que dentro de que todo eso sea verdad y sean peligros, pero el paciente instruido luego resulta que generalmente busca al médico para que de todo aquello que leyó y demás le clarifique.
Y hay estadística de algún trabajo que ahora no recuerdo el decir los autores, pero que decían que el paciente instruido por internet, ese que parece que es un sabidillo de cosas de medicina, resulta que luego es un buen paciente que confía mucho en el médico. Pero mi pregunta es que no sé en estos tiempos si esa confianza se va transfiriendo cada vez más a la confianza en la técnica, más que en la persona. Hoy hay muchos pacientes que los ves que con un dolor de cabeza pues dicen a ver si me hacen una resonancia antes de pensar en ver si un médico le hace una anamnesis y le explora y le indica pues hay que hacer una radiografía o una analítica nos puede resolver antes de esa prueba que él ya valora como el no va más. ¿Crees que existe un poco ese ambiente de la confianza más en la técnica que en la persona del médico? ¿Se oye aquí o funciona? Sí. Sí. Pues es una pregunta interesante, pero no sé si voy a saber dar una respuesta. A ver, es verdad que todos tenemos una fascinación por la tecnología, los pacientes la tienen, pero es que los profesionales la tienen más. Hay quien confía más en en un TAC pulmonar que en una auscultación y una... Es decir, no sé, yo creo que hay dos requisitos de los datos, de la información, que son la validez y la precisión que te miden la adecuación de esa técnica, ¿no? Es decir, somos nosotros los primeros excesivamente confiados en la tecnología. Entonces, es difícil pedir a los demás que confíen en ti más que en tu criterio, más que en la tecnología, cuando tú mismo no confías a veces en tu criterio. No sé, es decir, el paciente que viene ahora con todo, claro, es decir, yo hay veces que lo comento, decir, a ver, en general los que estamos aquí somos un poquito mayores ya, vamos a decirlo así, ¿vale? Vamos a decirlo así. Una corte, digamos, de una corte mayor, y somos personas que hemos visto nacer Internet, que hemos visto, hasta incluso estamos viendo nacer la inteligencia artificial, que a mí se me escapa, no sé si en este momento, decir, no, pero hay un montón de personas, muchos de los que estáis aquí, que tenéis Internet desde que nacisteis. Sí. Y es muy fácil teclear en Internet cualquier palabra y que te salgan montones de referencias con información. Hubo una época al inicio de todo esto que yo creo que lo recordaréis, que había páginas clasificadas. Perdón, páginas clasificadas suena como a películas, ¿no? Es decir, películas clasificadas. Quiero decir que había una clasificación de fiabilidad de las páginas, ¿no? Es decir, eso se ha perdido, pues porque como se ha perdido como en su día se perdió la clasificación de los libros en buenos, malos y regulares, pues es que esto es lo que hay, es la información y hay que hablar con ello. Lo que pasa es que para discutir lo que alguien que te viene con un montón de referencias, de páginas web, de informes y demás, pues te hace falta tiempo. Ojo, y hay veces que tampoco tenemos la capacidad técnica como para evaluar, como para contrastar todo aquello que ven ahí, de todo ese tipo de estudios. Es decir, esa es la verdad. Entonces, es un problema que, no sé, yo creo que habrá que ir haciéndole frente, es decir, pero realmente para ganar la confianza, sabemos que la confianza depende de dos cosas, una de lo que tú transmites, pero también de tu aptitud, de tu formación. Entonces, si las personas estamos bien formadas, somos capaces, pues, y además intentamos transmitirlo y además tenemos tiempo, pues será una forma de ganarlo. Otra cuestión será que eso no sea factible, ¿no? No sé si te he contestado. Si me permiten, aquí en el chat, pues hay numerosas felicitaciones al ponente y enhorabuenas. Incluso hay alguno que lo compara con la Inentralgo, nada menos, ¿vale? Entonces, antes de trasladar una de las preguntas que nos hacen, quisiera puntualizar lo que ha dicho el profesor Cía y el doctor Aybar. El código de deontología hay que leérselo, pero claro, es un poco espeso leérselo de seguidillo, pero sí que es una obra de consulta, es decir, que ante una situación concreta, a ver qué dice el código deontológico, cuál sería la forma correcta de actuar.
porque muchas de las reclamaciones que vemos en la comisión de deontología es porque a un caso concreto el médico no se ha leído lo que pone el código de deontología. Entonces, vete la puta, ¿vale? Una de las preguntas, que es un clásico, es decir, buenas noches, me gustaría saber qué opina el ponente sobre los 8 minutos asignados por paciente en las consultas de atención primaria sin límite establecido de motivos de consulta y en esto cómo afecta a la seguridad del paciente. Una pregunta clásica. Pues yo creo que la respuesta es obvia y que probablemente será repetida. Afecta para mal. Es decir, ¿cuántos minutos hacen falta? Pues es decir, dependerá, ¿no? Es decir, pero lo que sí que es cierto es que ya lo hemos hablado de que es el recurso principal, pero es decir, si no puedes prestar la debida atención y hacer pues una correcta anamnesis y además tienes que mirar a la pantalla y además tienes que prescribir y además tienes que hacer, pues afectará para mal. Yo no me atrevo a dar una cifra de tiempos, ¿no? Es decir, porque se habla durante muchos años sobre esto y tampoco se han hecho grandes avances, ¿no? Lo que sí que es cierto es que para hacer un uso del tiempo en atención primaria, pues a lo mejor hay que plantearse otras medidas complementarias o más valientes, ¿no? Es decir, yo no he trabajado en primaria, aunque como decía el doctor Cía, me hubiera gustado. Es decir, pero sí que es cierto que a lo mejor hay algunas cosas que hay que delegar, que forman parte del trabajo de otros profesionales, enfermería y demás, y eso te permitirá para otro tipo de actividad y a lo mejor hay que buscar otro tipo de fórmulas organizativas, es decir, pero de verdad que si la pregunta es qué tiene que ver con la seguridad, pues disponer de poco tiempo va mal, pero es decir, la cuestión organizativa creo que excede un poquito de lo que nos ocupa hoy. Y muchas gracias por la pregunta. Y muchas gracias al que ha dicho lo de nadie entra algo, pero desde luego es totalmente inmerecido y se me escapa. Yo lo traslado, aquí lo pone en el chat. Una reflexión que me gustaría hacer también es, como has comentado antes, la falta de cultura de seguridad. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empecé mi desarrollo profesional, los médicos recibíamos una revista americana traducida al español donde venían temas de puesta al día, pero venía una sección fija de errores médicos y se aprendía muchas veces más de la sección fija de errores médicos que del asunto que se venía a actualizar, ¿no? Eso, que yo sepa, en este momento no existen las revistas médicas que recibimos, una sección fija de errores médicos. Eso era una observación. Y otra observación es lo que tú has comentado también, la falta de cultura de seguridad por parte del médico. ¿Cuántas veces vemos en la comisión de deontología reclamaciones de médicos que no han reconocido un incidente relacionado con la seguridad del paciente, no han explicado por qué ha sucedido eso o por qué ha podido suceder, no han pedido perdón y no han reparado el posible daño que se ha podido producir? Esto no solo puede conllevar una sanción deontológica, sino que si esto se resolviera en la relación médico-paciente, se evitarían innumerables juicios en contra del médico. Bueno, y hay una cosa que lo comento, vamos a ver. El empezar a trabajar en este tema con un compañero que empezamos a dedicarnos a esto cuando él estudió ENEAS, hace ya unos cuantos años, pues me acuerdo que nos parecía interesante el estudiar los daños relacionados con la atención sanitaria y pensamos que la fuente de datos eran los juzgados. Es decir, bueno, si quieres saber cuáles son los daños que causamos, vámonos a los juzgados. Esa fue nuestra primera visión y pecamos de ingenuos y de desconocimiento fundamentalmente de lo que nos ocupaba, porque primero en los juzgados había, por lo menos entonces, muy mala información, muy malos datos. Y después, cuando tú pedías datos que tuviera que ver con los errores, este mundo de los errores, los incidentes, los daños, las reclamaciones, los litigios, etcétera, con lo que te encontrabas sobre todo eran con problemas relacionales de mala información, mucho más que con daños. Es decir, como dicho de otra manera, utilizando términos epidemiológicos, los juzgados estaban llenos de falsos positivos
y les faltaban montones de verdaderos positivos. Es decir, gente que debería de haber acudido porque realmente había sufrido un daño y tenían derecho a tener de alguna manera algún tipo de compensación en ese sentido, y de eso prácticamente no había. Y lo que había era sobre todo eso, fallos de relación y sobre todo mala información. A mí me gusta, yo creo que sí, creo que lo debo destacar, y es que la información, tenemos una idea de que es llegar y decir, bueno, pues mire, que el paciente tal, que no ha ido bien, las cosas tal. No. Vamos a ver, la información hay que prepararla. Hay que prepararla. Es decir, antes de sentarte con alguien, debes saber qué es lo que vas a decir. Es decir, no, y muchas veces cuando tú das la información, sobre todo cuando ha habido un evento adverso grave, no sabes todo. Y no es que ocultes nada, pero sí que debes demostrar, pues es una predisposición a decirle, bueno, en este momento esto es lo que sabemos, le iremos informando, es decir, y desde luego no caer en una forma de pensar que es pensar que eso no va a tener trascendencia. Como yo digo, hay lo que estabas comentando antes, ¿no? Es decir, debe de decirse sí que me he equivocado. Hombre, no es agradable decir que te has equivocado. A nadie le gusta decir que se ha equivocado. Pero hay algo peor que no hacerle frente a la comunicación de un error, y es que lo comunique otro, ¿vale? Que te enteres por otra fuente. Es decir, si has cometido un error, di tú por qué ha sido, cuáles son los factores que ha contribuido, di lo que sabes, etcétera, pero no dejes que sea otra persona el responsable de comunicarle, porque primero lo va a hacer peor, segundo no va a conocer todas las circunstancias y además se va a poner en marcha un ventilador que tiene muy malas consecuencias. Eso sí que termina luego mal, haya o no haya daños muchas veces. Yo creo que esa es la... Bueno, en el chat sigue habiendo felicitaciones. Bueno, pues nada. También hay alguna reflexión sobre la responsabilidad que tienen los gestores, sobre la insuficiencia de medios materiales y humanos que pueden repercutir en los riesgos que sufren los pacientes. Hay una reflexión en ese sentido. Y si en la sala hay alguna pregunta. Puedo, muy breve, porque es muy tarde, ¿no? Doctor Althuysen. Que quería hacer un comentario. Bueno, primero felicitarte porque me ha gustado mucho la exposición. Parece muy, muy bien planteada. El tema de la formación en actitudes hacia la seguridad del paciente, yo creo que tiene una parte muy importante que merece la pena, en la que yo no sé si podemos mejorar, que es en la parte de la prevención de la seguridad, en aspectos como, por ejemplo, la declaración de efectos adversos, lo que antes llamamos la tarjeta, ahora ya no sé cómo es lo de la tarjeta amarilla, vamos, que es un tema que tiene unas implicaciones éticas muy, muy fuertes, porque ahí la responsabilidad se diluye. Si tú dejas de hacer una declaración de un efecto adverso, no va a pasar nada porque nadie se va a enterar. Y sin embargo, si se hacen esas declaraciones, se puede llegar a salvar vidas. Yo creo que este es un aspecto que merecería la pena, que yo supongo que en farmacología esto se explica y tal, pero que me parece que es un tema en el que tendríamos, no sé qué opinas al respecto. Sí. Bueno, el planteamiento de estrategias de mejora de la seguridad es lo primero que tienes que saber, qué es lo que ocurre. ¿Sí? De manera genérica, los daños relacionados con la asistencia sanitaria, en los estudios estos de ENEAS, APEAS y demás, tienen 20 años, es decir, que ha pasado un montón de tiempo, pero siguen siendo los mismos. No solo siguen siendo los mismos, sino que en algún caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen más recursos, que han hecho algún estudio posterior, centrado en algún hospital, no solo no se han reducido los daños, sino que han aumentado, probablemente porque se miden mejor los daños. ¿Por qué digo todo esto? Porque la base es el análisis de los casos, es decir, qué es lo que está ocurriendo aquí. Hay muchos sistemas para saber la notificación, y más que los sistemas de farmacovigilancia o las enfermedades de declaración obligatoria, que realmente vienen bien especificadas en el código, sí que habla de sistemas de notificación. Sí que tenemos el Ministerio de Sanidad desarrolló lo que llaman el SINASP,
que es el acrónimo de Sistema de Información y Notificación de Eventos Adversos. Lo que pasa es que, bueno, por más que insistes, la gente no notifica lo que debe, o a veces notifica. Es decir, y bueno, es decir, sí que existen recursos. En Cataluña tienen otro sistema de notificación. Es decir, hay comunidades autónomas que no solo se han preocupado del tema, sino que se han ocupado del tema. Y a mí me gusta destacar en este caso 2 que han puesto más recursos que el resto de las demás, entre ellas la nuestra, ¿no? Que son, por ejemplo, Madrid. Madrid tiene un observatorio de riesgos sanitarios, o Andalucía tiene en su día la agencia de calidad, que sí que se han ocupado y sí que analizan la notificación. Hay una cuestión que tampoco lo hemos abordado en demasiado. Vamos a ver. El código dice que debe de notificarse los daños, pero eso ya lo decía la ley. Ahora iba a decir la Ley General de Sanidad, pero no es la ley que hizo Ana Pastor, es que no me acuerdo, la ley de ordenación del sistema sanitario español. Es decir, allí ya se reflejaba que hubiera un sistema de registro de buenas y de malas prácticas, o sea, de buenas y de buenas prácticas es decir, el código ha insistido de nuevo. El SINAS hace informes por centro, es decir, te permite, sí, pero para que funcione el SINAS, y ahí viene también lo que decía el código que decíamos antes, hace falta que en la organización, lo mismo que antes hemos dicho que hacía falta tiempo para atender y relacionarte con los pacientes, hace falta tiempo para analizar los eventos adversos, ¿eh? Sí, y no poco, ¿eh? Sobre todo los graves. Y analizar los eventos adversos graves no es una cosa grata, ni es una cosa que esté bien especificado cómo se va a hacer. Es decir, yo creo que en la medida que yo he participado en alguno, bueno, pues ha habido algún evento adverso grave que ha estado bien analizado, se ha contado con la colaboración de los demás compañeros y demás, pero también ha habido algún otro que no se ha entendido bien, y además con qué, de alguna manera, es decir, con qué en calidad de qué vas tú a analizarle a un compañero lo que ha acontecido allí. No sé si me explico, porque tampoco me gustaría dar muchos más detalles, ¿no? Es decir, pero eso es así. Y el SINAS sí que pero insisto otra vez, hace falta alguien que notifique, y luego hace falta alguien que abra el sistema y vea dónde ocurre, por qué ocurre, y además otra cosa, que si no se van al garete todos los sistemas de notificación. Alguien que aplique medidas correctoras, porque si realmente lo que haces es notificar eventos adversos que se van repitiendo, pues aquello, es decir, muere de éxito. Y eso les ha pasado en Inglaterra. Es decir, los ingleses, que son, es decir, en ese aspecto han funcionado muy bien y fueron pioneros en su día, y sobre todo en el tema de sistemas de notificación han desarrollado en muchos hospitales, es decir, o en lo que serían sus distintas regiones y demás, sistemas de notificación que, claro, tienen tanto error notificado que no dan abasto para poderlo estudiar. Claro, cuando has notificado varias veces que hay un problema y no tienes una respuesta, pues lo que haces es parar de notificar, ¿no? O sea, no es un sistema, yo creo que es importante, pero no es ojalá pudiéramos ser más optimistas en ese sentido, ¿no? Es decir, hace falta también lo de siempre, tiempo y recursos, ¿no? Bueno, ya es tarde, quizá una pregunta para finalizar, si no hay ninguna en la sala, que más va en relación con lo que acabas de comentar. Aquí hay un compañero que formula la siguiente pregunta. ¿Por qué no se publican los casos anonimizados del SINAPS a nivel nacional? Porque de los errores de los demás también se aprende. En la medida que yo sé, sí que hay una publicación que hace el Ministerio de Sanidad, que lo tiene externalizado con la Fundación Abedís Don Abedian, y que yo sepa sí que están publicados. Es decir, lo que no sé es con qué retraso pueden ir, pero sí que se publican. Y siendo importante a nivel nacional, yo creo que la riqueza del SINAS es a nivel de centro, ¿eh? A nivel de cada centro. Es decir, de que un centro sea capaz, con su sistema de notificación, de identificar sus déficits y sus posibilidades de mejora. El sistema, el SINAS, y me gusta que se haya hecho esta pregunta, no es un sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, no te dice que tienes que notificar allí solo los errores de transfusión o las caídas de los pacientes, no. Es decir, cada uno notifica lo que considera, ¿vale?
Y bueno, es decir, eso requiere un trabajo de formación, de fondo, de análisis y demás, y no permite esos análisis macro que serían deseables o que pensamos que podrían ser, es decir, bueno, los errores más comunes a nivel nacional son estos. Es decir, bueno, sí que se sabe, pero de una forma excesivamente genérica como para tomar decisiones a nivel local. Bien, pues hemos llegado al final y entonces no nos queda sino que felicitar, igual que siguen llegando felicitaciones en el chat, al profesor Eibar, al profesor Cía por sus intervenciones, a todos vosotros por la asistencia, a todas las personas que se han conectado a través de Internet y anunciaros el próximo foro de deontología, que será el último miércoles del mes de abril, que irá a cargo del doctor Fernández Fau y que hablará sobre la responsabilidad del médico, que ya ha hecho algunos apuntes también el profesor Eibar en su exposición. Pues muy buenas tardes a todos, feliz Semana Santa y muchas gracias por vuestra asistencia a unos y por vuestra conexión a otros.